¿Alguna vez has sentido ese momento en que una palabra, una mirada, una traición te sumió en un torbellino de ira? Ese instante en que perdiste por completo el control, dominado por una fuerza que parecía superior a ti. La pregunta no es si experimentamos ira. Eso forma parte de nuestra condición humana caída. La pregunta central es, ¿qué revela esta ira sobre nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos? Karl Barth nos enseña que la palabra de Dios no es simplemente información moral, sino una revelación que nos confronta y nos transforma. Cuando Proverbios 16:32 afirma que el paciente es mejor que el guerrero, no se limita a ofrecer consejos prácticos. Revela algo sobre la naturaleza misma de Dios. Quienes dominan su propio espíritu demuestran mayor sabiduría que quienes conquistan territorios. ¿Por qué? Porque el autocontrol apunta a algo más allá de nosotros mismos, la bondadosa soberanía de Dios que gobierna incluso nuestras pasiones más intensas. Consideremos a Moisés en Números 20. Este hombre, elegido para mediar la revelación divina, quien conversó cara a cara con el Eterno, sucumbió a la ira en un momento crítico. Cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, no solo estaba desobedeciendo una instrucción técnica. Moisés estaba negando en ese acto de ira la suficiencia de la palabra de Dios. Se suponía que la roca daría testimonio de la eficacia de la palabra divina. Bastaba con hablar, pero Moisés, abrumado por la frustración con el pueblo, intentó que la palabra obrara mediante la violencia humana. ¿El resultado? Se le impidió entrar en la tierra prometida. La ira descontrolada no es solo un problema ético, es una crisis teológica. Es el momento en que confiamos más en nuestra propia fuerza reactiva que en la acción soberana de Dios. En Mateo 5:21-22, Jesús no solo intensifica la ley judía, revela la verdadera naturaleza del reino de Dios que ya ha irrumpido en la historia a través de su persona. Han oído que se dijo no matarás, pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será reo de juicio. Esto no es solo una nueva interpretación, es la voz misma de la palabra eterna que redefine la existencia humana. Cuando Cristo equipara la ira y el asesinato, está mostrando que ambos surgen de la misma raíz, la negación de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte, sobre la justicia y la misericordia. La ira incontrolada es la semilla del asesinato porque ambos presuponen que yo soy el juez final, que yo determino el valor o la inutilidad del otro. Aquí está la revelación central que puede transformar tu vida por completo. Tu ira nunca se trata de los demás, siempre se trata de ti, más precisamente de tu relación con Dios. Reflexiona sobre esto. Esa persona que te ofendió, ese jefe que te humilló, ese familiar que te traicionó, no son la causa de tu ira, son la ocasión que revela lo que ya había en ti. Tu ira expone tu teología. Santiago 1:20 declara, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Observa esta poderosa verdad. Cuando permites que la ira te controle, estás bloqueando la manifestación de la justicia divina en tu situación. Estás asumiendo un rol que no te corresponde. Barth nos recuerda constantemente, Dios es completamente otro. No necesita nuestra ira para ejecutar su justicia. No necesita nuestra violencia para establecer su reino. Cuando reaccionamos con ira, en realidad estamos intentando realizar la obra de Dios con herramientas humanas inadecuadas. Consideremos el ejemplo de David cuando Simei lo maldijo en 2 Samuel 16. Su general Abisai quería eliminar de inmediato a ese hombre. Era la respuesta natural, la respuesta de la carne. Pero David, en su sabiduría, respondió, déjenlo en paz, porque el Señor le ordenó maldecir. David comprendió algo profundo. Ese hombre era solo un instrumento en las manos de Dios para probar su corazón. Miró más allá del mensajero y vio el mensaje divino. Esta es la primera clave para que nadie sea capaz de provocar tu ira. Entender que detrás de cada ofensa, de cada provocación, de cada situación que despierta tu ira, hay un encuentro con la voluntad soberana de Dios.
Dios observa cómo respondes. No le interesa lo que te hacen, sino lo que haces con lo que te hacen. Toda provocación es una invitación a confiar no en tu propia capacidad para hacer justicia, sino en la fidelidad de Dios. Pablo entendió esto cuando escribió en Efesios 4, 26 y 27, «Airaos, pero no pequéis. No dejéis que la puesta del sol sobre vuestro enojo. No deis cabida al diablo». Observé la profundidad de este texto. Pablo no dice que sentir ira inicialmente sea pecado. El sentimiento puede surgir, somos humanos, pero el pecado reside en permitir que este sentimiento controle nuestras acciones, en alimentarlo, en dejar que el sol se ponga sobre él. Y ten en cuenta la siguiente advertencia: no le des cabida al diablo. Cuando permites que la ira perdure, literalmente estás creando un espacio en tu vida para fuerzas que se oponen a Dios. La ira no resuelta se convierte en una puerta abierta a todo lo que niega la gracia divina. José, hijo de Jacob, comprendió este principio mejor que nadie. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente, tenía toda la razón para estar lleno de amargura e ira. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse en Génesis 52, declaró: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». José había comprendido que su vida no se definía por las acciones de otros, sino por el propósito soberano de Dios. Aquí reside la clave teológica. Dios es tan soberano que puede transformar incluso la maldad humana en bien para sus propósitos. ¿Estás percibiendo la revelación? Cuando comprendes verdaderamente que ninguna ofensa, injusticia ni traición ocurre en tu vida sin el permiso divino y que Dios solo permite lo que puede convertirse en bendición, crecimiento y testimonio, la ira pierde su poder sobre ti. Jesús nos enseñó en Mateo 5:44, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os odian y orad por los que os maltratan y os persiguen». Esto no es una sugerencia. Es un mandamiento que emana de la naturaleza misma del reino de Dios revelado en Cristo. Y parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo puedes amar a alguien que te hiere? ¿Cómo puedes bendecir a alguien que te maldice? La respuesta reside en comprender el principio teológico que subyace a la ira. La ira siempre es una reacción secundaria. La emoción principal suele ser el dolor, el miedo, la inseguridad y el rechazo. Cuando alguien te ofende y sientes ira, lo primero que sientes es dolor por la ofensa, miedo al rechazo e inseguridad sobre tu propio valor. La ira es simplemente el mecanismo de defensa de tu corazón para proteger estas heridas más profundas. Es tu intento de recuperar el control en una situación en la que te sentiste impotente. Cuando Jesús estaba en la cruz, enfrentando la mayor injusticia de la historia, no respondió con ira. En cambio dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Jesús comprendió que quienes lo crucificaban actuaban con ignorancia espiritual. No entendían quién era realmente. No comprendían el plan divino que se estaba ejecutando en ese momento. De igual manera, cuando te provocan, te ofenden o te lastiman, quienes lo hacen suelen actuar con un nivel limitado de conciencia espiritual. No saben quién eres en Cristo. No comprenden tu valor ni tu dignidad como portador de la imagen divina. Están reaccionando desde sus propias heridas, sus propias limitaciones, su propia ceguera espiritual. Cuando comprendes esto, lo comprendes de verdad, no solo intelectualmente, sino en tu espíritu. Nadie podrá provocar tu ira, porque te das cuenta de que la ofensa nunca se trata realmente de ti. Se trata del estado espiritual del ofensor. Barth nos enseña sobre la humanidad del ser humano, tal como la determinó Jesucristo. No te define lo que otros dicen o hacen. Tu identidad está escondida con Cristo en Dios. Tu verdadera humanidad se revela solo en Cristo, no en las opiniones de los demás. Cuando comprendes que tu identidad no se construye con opiniones humanas, sino que es un don de la gracia divina, la ira pierde su poder. Cuando comprendes que tu valor no reside en quienes te critican, sino en aquel que murió por ti, la ira pierde su poder.
Cuando entiendes que tu destino no puede ser cambiado por las palabras o acciones de quienes te menosprecian, sino que está sellado por la sangre de Jesucristo, la ira se vuelve irrelevante. Isaías 53:7 nos habla del siervo sufriente. Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Fue llevado como cordero al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió la boca. ¿Por qué Jesús no respondió con ira? Porque conocía su identidad. Sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Las opiniones de los hombres no definían su realidad. Estaba absolutamente seguro de la voluntad del Padre. La segunda clave para evitar que alguien provoque tu ira es comprender el poder del perdón como un acto de liberación. En Mateo 18, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano. ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús es extraordinaria. No digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús revela un principio. El perdón no es algo puntual, sino un estilo de vida para quienes han comprendido la gracia. Cuando perdonas, no le haces un favor a la otra persona. Te liberas. No perdonar es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La ira, la amargura y el resentimiento persistentes son prisiones autoconstruidas. ¿Recuerdan la parábola del siervo despiadado? A un siervo el rey le perdonó una deuda enorme, pero no pudo perdonar una pequeña deuda de su compañero. Como resultado, fue entregado a los verdugos hasta que la pagó toda. Jesús nos está enseñando que la falta de perdón nos abre a los torturadores espirituales, la ansiedad, la amargura, el resentimiento y sí, la ira incontrolada. Barth enfatiza que el perdón no es principalmente una capacidad humana, sino un don de la gracia. No se perdona por ser fuerte o virtuoso, se perdona porque se ha sido perdonado primero. El perdón surge de la experiencia de la gracia divina en la propia vida. ¿Cuánto tiempo y energía has desperdiciado albergando ira, imaginando venganzas y repasando mentalmente ofensas del pasado? Este tiempo y energía podrían haberse invertido en tu crecimiento, en tu propósito divino, en experimentar la plenitud de la vida en Cristo. El apóstol Pablo enfrentó constante oposición en su ministerio. Fue apedreado, azotado, encarcelado y difamado. En 2 Corintios 12:10 hace una declaración extraordinaria. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones y en las dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había comprendido algo profundo. Cada oposición, cada insulto, cada persecución era una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Cuando comprendes que quienes te provocan están en realidad preparando el terreno para que el poder de Dios se manifieste, la ira se convierte en expectativa. Empiezas a ver a tus ofensores como instrumentos involuntarios de tu crecimiento espiritual, no porque te vuelvas masoquista, sino porque confías en la soberanía absoluta de Dios sobre todas las circunstancias. En 1 Pedro 2:23 leemos acerca de Jesús. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Aquí está la tercera clave. Deja el juicio en manos de Dios. Cuando intentas tomar la justicia por tu mano, usurpas el papel de Dios. Estás diciendo que no confías en la justicia divina. Al dejarle el juicio a Él, te liberas del peso de la venganza. Romanos 12:19 confirma: Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ceder a la ira de Dios no significa pedirle que destruya a tus enemigos. Significa confiar en que Él tratará cada situación con justicia, según su perfecta sabiduría. Significa reconocer que no eres el juez final. Pensemos de nuevo en José. Durante años pudo haber albergado ira hacia sus hermanos. Pudo haber fantaseado con el día en que tendría el poder de vengarse. En cambio, permitió que Dios obrara en su corazón, transformando el dolor en misericordia y la ira en amor.
Cuando finalmente tuvo a sus hermanos a su merced, no hubo una explosión de ira contenida, sino un torrente de gracia. ¿Por qué? Porque José había comprendido que la providencia divina obraba incluso a través de la traición humana. La historia de Job también nos enseña sobre la ira. Tras perderlo todo, sus posesiones, hijos y salud, su propia esposa le dijo: «Maldice a Dios y muere». Sus amigos, que supuestamente vinieron a consolarlo, terminaron acusándolo de un pecado oculto. Job tenía toda la razón para estar lleno de ira contra Dios, contra su esposa y contra sus amigos. Sin embargo, en Job 42, leemos que el Señor cambió el cautiverio de Job cuando oró por sus amigos. Fue cuando Job intercedió por quienes lo habían lastimado que comenzó su restauración. Aquí hay una poderosa revelación. Tu sanación comienza cuando oras por quienes te han lastimado. Jesús enseñó esto en el Sermón del Monte. Oren por quienes los persiguen. No es solo por su bien, sino principalmente por el suyo propio. La oración transforma el corazón, disipa la ira y rompe las cadenas del resentimiento. La ira es una emoción que te conecta con el pasado. Cuando sigues enojado, permites que los acontecimientos del pasado controlen tu presente y comprometan tu futuro. Pablo entendió esto cuando escribió en Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidar lo que queda atrás, incluyendo las ofensas, las heridas y la ira, es esencial para avanzar hacia tu propósito divino. No puedes mirar hacia adelante si tus ojos están fijos en el espejo retrovisor de la ira pasada. ¿Has notado alguna vez que tu enojo rara vez cambia a la otra persona? De hecho, casi siempre tiene el efecto contrario. Refuerza el comportamiento negativo y agrava el conflicto. Proverbios 15:1 nos enseña: la respuesta suave calma la ira, pero las palabras ásperas avivan el furor. Cuando respondes a la provocación con ira, le echas leña al fuego. Cuando respondes con amabilidad, rompes el ciclo. Consideremos el encuentro de David con Nabal en 1 Samuel 25. David y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal, y cuando le pidieron ayuda a cambio, Nabal respondió con insultos. David, furioso, se dispuso con sus hombres a matar a Nabal y a toda su casa. Una reacción de ira que podría haber empañado su futuro como rey. Pero Abigail, la esposa de Nabal, intervino sabiamente. No enfrentó la ira de David con más ira. En cambio, se acercó a él con humildad y palabras sabias. ¿Y qué pasó? David declaró: «Bendito sea el Señor que te envió hoy a mi encuentro, y bendito sea tu consejo, y bendito seas tú que me has impedido derramar sangre hoy». Abigail comprendió el poder de romper el ciclo de la ira, y David, a pesar de su enojo inicial, tuvo la sabiduría de escuchar. Reconoció que estaba a punto de cometer un terrible error impulsado por la ira. ¿Cuántas veces has estado al borde de tomar decisiones desastrosas simplemente porque alguien provocó tu ira? ¿Cuántas palabras has dicho que no puedes retractarte? ¿Cuántos puentes has quemado que no se pueden reconstruir? La cuarta clave es comprender que la ira suele ser señal de inmadurez espiritual. En 1 Corintios 3:1-3, Pablo escribe: «Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». Pablo establece una conexión directa entre la inmadurez espiritual y la tendencia al conflicto, la contienda y la ira. Una persona espiritualmente madura no se irrita fácilmente porque su identidad y seguridad se basan en Cristo, no en las opiniones o acciones de los demás. Gálatas 5:22 nos muestra el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Tenga en cuenta que la paciencia, la capacidad de soportar las provocaciones sin reaccionar con enojo, forma parte del fruto del Espíritu. Y el autocontrol, la capacidad de controlar las reacciones emocionales, también está en la lista. Cuando permites que el Espíritu Santo gobierne tu vida, cuando te abres a la acción de la gracia divina,
la ira pierde el control sobre ti, no porque te vuelvas insensible, sino porque te arraigas en algo más grande que tus circunstancias inmediatas. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, nos ofrece un ejemplo conmovedor. Mientras era apedreado injustamente, Hechos 7:59 y 60, exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y cayendo de rodillas, exclamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Incluso en un momento de extrema injusticia y dolor físico, Esteban respondió no con ira, sino con perdón. ¿Por qué? Porque tenía la mirada fija en Jesús. Antes de ser apedreado, el texto dice que, lleno del Espíritu Santo, alzó la vista al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Aquí está la quinta clave. Cuando mantienes la mirada fija en Jesús, la ira terrenal pierde su poder sobre ti. Cuando tu perspectiva es celestial, las provocaciones terrenales se vuelven insignificantes. Hebreos 12:2 y 3 nos exhorta: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza». Consideren a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni desmayen en sus almas. Al considerar, meditar y contemplar el ejemplo de Jesús de afrontar la oposición sin reaccionar con ira, aumenta nuestra capacidad para soportar las provocaciones sin enojo. Jesús se convirtió no solo en nuestro Salvador, sino en nuestro modelo de cómo responder a la injusticia. La sexta clave es aprender a distinguir entre las acciones y las personas. Cuando alguien te ofende, la ofensa es real. El comportamiento puede ser realmente incorrecto, pero la persona detrás de ese comportamiento es un ser humano complejo que a menudo actúa desde sus propias heridas, miedos y limitaciones. En Romanos 7:15, Pablo confiesa: «Porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago». Pablo reconoce la lucha interna que todos enfrentamos, la desconexión entre nuestras intenciones y nuestras acciones. Cuando comprendes que quienes te provocan a menudo se ven atrapados en la misma lucha, la compasión reemplaza la ira. Jesús en la cruz dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Reconoció que la ignorancia espiritual estaba detrás de la crueldad humana. Del mismo modo, cuando comprendes que las provocaciones que sufres a menudo provienen de personas espiritualmente ciegas, personas que no han experimentado plenamente la gracia que tú has experimentado, la compasión reemplaza a la ira. Barth nos recuerda que todos somos justos y pecadores a la vez. Esta comprensión debería inspirarnos humildad. ¿Quién soy yo para juzgar cuando yo mismo soy objeto de una gracia inmerecida? La séptima clave es comprender el poder de la presencia de Dios en tu vida. En los Salmos 16 y 11, David declara: «En tu presencia hay plenitud de gozo». Cuando vives conscientemente en la presencia de Dios, las provocaciones terrenales pierden su poder. Es imposible estar lleno de la presencia de Dios y al mismo tiempo abrumado por la ira. Piensen en Pedro caminando sobre las aguas en Mateo 14. Mientras mantuvo la mirada fija en Jesús, logró lo imposible. Pero cuando empezó a mirar las olas, empezó a hundirse. De igual manera, cuando te concentras en Jesús, puedes atravesar las aguas de la provocación sin hundirte en la ira. Pero cuando apartas la mirada de las circunstancias y la concentras en las ofensas, empiezas a hundirte emocionalmente. ¿Has notado cómo la ira a menudo nos desconecta de la presencia de Dios? Qué difícil es orar, adorar y meditar en la palabra cuando nos domina la ira. Existe una incompatibilidad fundamental entre la presencia del Espíritu Santo y el espíritu de ira. En Efesios 4:30, Pablo advierte: «No contristéis al Espíritu Santo de Dios». Y luego enumera lo que contrista al Espíritu: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira». La ira no solo daña tus relaciones humanas, sino que también altera tu comunión con Dios. Y sin comunión con Dios, pierdes el acceso a la única fuente de poder que realmente puede liberarte de la tiranía de la ira.
La octava clave es comprender el poder de las expectativas. A menudo nos enojamos cuando las personas no cumplen nuestras expectativas. ¿Pero quién las estableció? En Mateo 7:12 Jesús enseña: así que todas las cosas que quieran que los demás les hagan, así también háganlo ustedes mismos. Tengan en cuenta que Jesús no dice: esperen que los demás los traten como quieren ser tratados y se enojen si no lo hacen. Él nos impone la responsabilidad de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, independientemente de cómo nos traten a nosotros. Cuando esperas que en un mundo caído haya oposición, traición, ingratitud y críticas injustas, la ira no te abruma cuando estas cosas ocurren. No es que debas volverte cínico, es un realismo espiritual que reconoce la realidad del pecado y la naturaleza humana caída. Jesús nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No prometió ausencia de problemas, prometió victoria sobre todas estas cosas. La novena clave es comprender que la ira suele ser una estrategia del enemigo para desviarte de tu propósito. Cuando te dedicas a albergar ira y a rumiar ofensas, no avanzas en tu misión. La ira drena la energía emocional y espiritual que podrías invertir en tu vocación. Te mantiene mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante. Nehemías lo comprendió perfectamente. Cuando sus enemigos intentaron distraerlo con provocaciones, respondió en Nehemías 6:3: estoy haciendo una gran obra, por lo que no puedo descender. ¡Qué respuesta tan poderosa! Estoy demasiado ocupado con el propósito divino como para distraerme con tus provocaciones. Cuando entiendes que tienes una gran obra que hacer, un propósito divino que cumplir, la ira pierde su poder de distracción. La décima clave es comprender el poder del Espíritu Santo en tu vida. En Gálatas 5:22, Pablo enumera el fruto del Espíritu, que incluye la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio, cualidades que se oponen directamente a la ira descontrolada. Este no es un fruto que produzcas por tus propios esfuerzos, sino el resultado natural de permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida. En 2 Corintios 3:17 leemos: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo reina en tu vida, hay libertad, incluyendo la liberación de las cadenas de la ira que te han mantenido prisionero. La historia de Pablo y Silas en Filipos ofrece una ilustración conmovedora. En Hechos 16 fueron azotados injustamente y encarcelados. ¿Pero qué hicieron? A medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios. En lugar de alimentar su ira, optaron por la adoración, y el resultado, un terremoto abrió las puertas de la prisión, y el carcelero y toda su familia se salvaron. Su adoración en medio de la injusticia no solo les trajo libertad a ellos, sino también a quienes los rodeaban. De igual manera, cuando decides no responder a las provocaciones con ira, sino con paz, perdón y amor, creas un terremoto espiritual que no solo te libera a ti, sino que también influye positivamente en quienes te rodean. La 11ª clave es el poder de la oración intercesora por quienes te provocan. Jesús ordenó: amen a sus enemigos, oren por quienes los maltratan y los persiguen. Cuando oras por alguien, algo sobrenatural sucede. Tu corazón se abre a la perspectiva de Dios sobre esa persona. Empiezas a verla como Dios la ve, no solo como alguien que te ha hecho daño, sino como alguien por quien Cristo murió. Es imposible mantener la ira mientras se ora sinceramente por el bienestar espiritual del ofensor. La oración te transforma primero a ti, luego a la situación. La 12ª clave es comprender el poder de la lengua. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tus palabras tienen poder creativo. Cuando respondes a la provocación con palabras de ira, siembras semillas de amargura. Cuando respondes con palabras de bendición, siembras semillas que producirán el fruto del Espíritu. En Proverbios 15:1, la respuesta suave calma la ira, pero las palabras ásperas avivan la ira. Tus palabras tienen el poder de intensificar o reducir un conflicto.
La decimotercera clave es comprender el principio de sembrar y cosechar. En Gálatas 6, 7 y 8, Pablo enseña: no os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando respondes a la provocación con ira, siembras para la carne e inevitablemente cosecharás corrupción. Cuando respondes con amor, perdón y mansedumbre, siembras para el espíritu y cosecharás vida. La decimocuarta clave es comprender el poder de la alabanza y la adoración. En 2 Crónicas 20, cuando 3 ejércitos marcharon contra Josafat, en lugar de responder con temor o ira, organizó un coro para alabar a Dios frente al ejército. El resultado: Dios preparó emboscadas contra los ejércitos enemigos y se destruyeron entre sí. Cuando respondes a la provocación con alabanza genuina, algo sobrenatural sucede. La atmósfera espiritual cambia, tu corazón se llena de la presencia de Dios y la ira pierde su poder sobre ti. En prisión, Pablo y Silas optaron por alabar a sus perseguidores en lugar de quejarse o enojarse con ellos, y el resultado, un terremoto que no solo los liberó, sino que también allanó el camino para la salvación del carcelero y su familia. La decimoquinta clave es comprender el principio del contentamiento. En Filipenses 4, 11, 13, Pablo testifica: no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La ira a menudo surge de la insatisfacción, con las circunstancias, con el trato recibido, con los resultados mediocres. Cuando aprendes el contentamiento que describe Pablo, basado no en las circunstancias externas, sino en la suficiencia de Cristo, la ira pierde su poder sobre ti. Hebreos 13:5 nos exhorta: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. El verdadero contentamiento proviene de confiar en la presencia constante de Dios, no de la ausencia de provocaciones. Es la paz que trasciende todo entendimiento, incluso en medio de las tormentas. La decimosexta clave es concentrarse en la misión, no en las provocaciones del camino. Cuando Noé construyó el arca, se enfrentó a constantes burlas. Pero en Génesis 6:22 simplemente leemos: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no permitió que el ridículo, el escepticismo ni la provocación lo distrajeran de su misión divina. Se centró en la obediencia a Dios, no en las opiniones ajenas. El apóstol Pablo declaró en Hechos 22: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús con gozo. Pablo estaba tan comprometido con su misión que las provocaciones, persecuciones y traiciones en el camino no pudieron desviarlo de su propósito. Cuando te concentras en cumplir el llamado de Dios con alegría, no tienes tiempo ni energía para albergar ira. En Filipenses 12 y 13, Pablo escribe desde la prisión: y quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Observe la extraordinaria perspectiva de Pablo. No estaba enojado por su injusto encarcelamiento. Vio cómo Dios estaba usando esa circunstancia para el avance del Evangelio. Cuando desarrollas esta visión espiritual, la capacidad de ver cómo Dios puede usar incluso las provocaciones e injusticias para un propósito mayor, la ira pierde su poder sobre ti. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando realmente crees en esta promesa, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo de tu ser, nadie podrá provocarte, porque verás cada provocación como parte de que Dios obra para bien en todas las cosas. La decimoséptima y última clave es comprender la brevedad de la vida y la eternidad que nos espera. En 2 Corintios 4, 17 y 18, Pablo escribe: porque nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas visibles, sino las invisibles. Cuando mantienes una perspectiva eterna,
Las provocaciones temporales pierden importancia. Te das cuenta de que la ira es una mala inversión de energía comparada con la gloria que nos espera. Santiago 4:14 nos recuerda: no sabéis lo que será mañana, porque vuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando comprendes la brevedad de la vida, te vuelves más selectivo al decidir dónde inviertes tus emociones. ¿Vale la pena perder tu valioso tiempo albergando ira, resentimiento y amargura? Mateo 6:14 y 15 nos advierte: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre. Existe una conexión directa entre tu disposición a perdonar a quienes te provocan y tu propia experiencia del perdón divino. No porque Dios sea tacaño, sino porque la falta de perdón revela que aún no has comprendido la magnitud de la gracia recibida. Barth nos enseña que la gracia de Dios en Jesucristo es el acontecimiento central de la historia humana. No es una verdad abstracta, sino un encuentro personal con el Dios vivo, que nos confronta en nuestra rebelión y nos restaura en su misericordia. Cuando experimentas genuinamente esta gracia, cuando entiendes que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando entiendes que no hay nada que puedas hacer para merecer el amor de Dios, ni nada que puedas hacer para perderlo, algo fundamental cambia en ti. Te das cuenta de que quienes te provocan no son tus enemigos finales. Son como tú, personas caídas y quebrantadas, desesperadamente necesitadas de la misma gracia que tú has recibido. La verdadera pregunta no es: ¿cómo puedo hacer que esa persona pague por lo que ha hecho? La verdadera pregunta es: ¿cómo puedo ser un instrumento de la gracia de Dios en su vida? Barth enfatiza que la verdadera humanidad solo se encuentra en Jesucristo. No se llega a ser verdaderamente humano mediante la autoafirmación agresiva, respondiendo a toda provocación y defendiendo con uñas y dientes el propio territorio emocional. Te vuelves verdaderamente humano cuando reflejas el carácter de Cristo, cuando respondes al mal con el bien, cuando amas a tus enemigos, cuando oras por quienes te persiguen. La ira descontrolada no es señal de fortaleza, sino de debilidad. No demuestra que estés defendiendo tu dignidad, sino que has olvidado dónde se fundamenta tu verdadera dignidad. Tu dignidad no proviene del respeto ajeno, proviene del hecho de que fuiste creado a imagen de Dios, redimido por la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Nadie puede arrebatártelo, ninguna palabra puede disminuirlo, ninguna acción puede destruirlo. Tu identidad está escondida con Cristo en Dios y ningún poder terrenal puede alcanzarla. Hoy, en este momento, Dios te ofrece libertad. Libertad de las cadenas de la ira que te han aprisionado, libertad del ciclo de provocación y reacción que ha controlado tu vida emocional y espiritual. Hoy, el poder de la ira sobre tu vida se rompe gracias a la revelación de la gracia soberana de Dios. Hoy recibes la comprensión que transforma tu respuesta a las provocaciones. Hoy eres libre de vivir en la plenitud del fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Eres templo del Espíritu Santo. Fuiste creado para manifestar el carácter de Cristo, no para ser controlado por la ira humana. El Señor peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Esto no es una palabra de pasividad cobarde, sino de confianza activa en la soberanía de Dios. Barth nos recuerda constantemente que Dios es el sujeto de la historia, no nosotros. Él actúa, nosotros respondemos. Él revela, nosotros reconocemos. Él redime, nosotros recibimos. Cuando entiendes que Dios es el protagonista de la historia de la redención, que Él obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, que ningún mal puede frustrar sus propósitos eternos, puedes descansar, puedes soltar el control, puedes dejar de intentar hacer la obra de Dios, puedes dejar de ser el juez
el vengador, el ejecutor de la justicia. Puedes ser simplemente hijo, hija, amado del Padre, confiando en que Él cuidará de todo lo que te concierne. Esta es la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Libertad no solo del pecado y la muerte, sino también de la tiranía de la ira, el resentimiento y la amargura. Es hora de abrazar esta libertad. Es hora de soltar esas ofensas que has cargado como piedras pesadas en tu corazón. Es hora de perdonar a quienes te han hecho daño, no porque lo merezcan, sino porque tú fuiste perdonado primero. Es tiempo de ver a nuestros ofensores a través de los ojos de Cristo, con compasión, entendiendo que ellos también son cautivos que necesitan ser liberados. Es tiempo de invertir tu energía no en albergar ira, sino en cumplir tu llamado, en avanzar tu propósito divino, en ser sal y luz en este mundo roto. Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo produzca en ti el fruto que solo Él puede producir: paciencia, mansedumbre, dominio propio. Es hora de anclar tu identidad no en las opiniones fluctuantes de los hombres, sino en la verdad inmutable de quién eres en Cristo. Levántate y camina según lo que Dios ya ha declarado para tu vida. Libertad de la tiranía de la raíz. Capacidad para responder con amor a las provocaciones. Madurez espiritual que refleja el carácter de Cristo en toda circunstancia. Ya no necesitas ser esclavo de la ira. El evento de Jesucristo en la cruz rompió todas las cadenas. La gracia de Dios en Cristo Jesús es suficiente para liberarte de todo patrón destructivo. Hoy es el día de tu liberación. No mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando las circunstancias cambien. Hoy, la gracia de Dios no espera a que estés listo. Te encuentra justo donde estás y te transforma mediante el poder del Espíritu Santo. Recibe esta palabra como revelación divina para tu vida, no como más información moral, sino como un encuentro transformador con el Dios vivo que te llama a una nueva forma de ser. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y nadie, absolutamente nadie, pueda provocar vuestro enojo, porque estáis cimentados sobre la roca eterna de la revelación de Dios en Jesucristo.